Génesis capítulo 50. El funeral de Jacob. Murió el patriarca a la edad de 147 años. Aunque murió en Egipto, él había dejado instrucciones para que lo enterraran en Canaán, en el mismo lugar donde fue enterrado su padre y su abuelo Abraham. José tomó la iniciativa de llevar a cabo todo lo concerniente al funeral de Jacob. El primer paso necesario era obtener el permiso oficial de traslado. Aquí podemos notar también algunas características sobresalientes de José como un líder. Por más privilegios que él haya tenido y por más necesario y comprensible que fuese sepultar a su padre, solicita el permiso correspondiente de su autoridad superior. Aún en un acto familiar vestido de dolor y de compasión, José se hace sujeto a la autoridad y no da lugar a desconfianzas. Dos cosas son resaltantes en el pedido de permiso. Primero, que él no lo pide directamente al faraón, sino que ruega a sus colegas, a los de la corte, que lo hagan por él. Puede ser que la situación era tan emotiva que tal vez él no tuviera la energía emocional para ello. Esto refleja un comportamiento correcto y prudente que explica cómo José se mantuvo en el pináculo de poder en un ambiente político donde abundan las intrigas y detracciones. José aparentemente servía sin competir con los demás y sin abusos. Lo hacía de una manera humilde y prudente, en colaboración y respeto con los otros funcionarios del faraón. Generalmente, para retener cargos políticos, hay competencias, hay intrigas, hay inclusive eliminación y abuso de poder. En José no se podía hallar ni corrupción ni negligencia, porque era fiel en todo. José entonces declara que el permiso que pide se debe a un juramento hecho a su padre y que es temporal. Él se compromete a regresar a Egipto y seguir sirviendo al imperio. En la cultura egipcia, los antepasados eran considerados en muy alta estima y el faraón comprendería muy bien este pedido de José. El regreso era una garantía al faraón que José seguía reconociéndolo como su rey y él como un súbdito de faraón. Entonces el faraón le concedió el permiso y le proveyó todo lo necesario para un cortejo digno y ordena que las más altas autoridades representativas de Egipto, escoltas y sirvientes, acompañan a José en esta sepultura. Así como José reconoció la investidura del faraón, este reconoce la alta investidura de José y lo trata con toda dignidad. Toda la familia se traslada con José a Canaán, excepto los niños y el ganado. La ruta que siguieron es muy significativa, ya que no fue la más, digamos, la más cercana o la más directa, sino que tomaron la ruta que va por el este, pasando por la península de Sinaí. Y esta es la misma ruta que tomarían los hijos de Israel para conquistar Canaán. En ese sentido, Jacob ya estaba anticipando esa conquista. Al llegar al río Jordán y antes de cruzarlo, se cumple el ritual hebreo de lamentación y 7 días de duelo hicieron allí. La única referencia de ubicación de este lugar es que queda al lado oriental del río Jordán. Aparentemente los cananeos se impresionaron por la lamentación intensa y pues identificaron esta caravana como si fuera egipcia. Y por último realizan la sepultura y son los hijos, no los médicos egipcios, quienes finalmente sepultan a Jacob. La sepultura se hace en el sepulcro patriarcal de Macpela en Hebrón. Una vez muerto Jacob, la vida de la familia no termina. Todos regresaron a Egipto y reiniciaron sus actividades. José, por haber sido designado en lugar del primogénito, queda como el patriarca de la familia. Además, por su posición política,
Él tenía autoridad y poder sobre todos, incluyendo su propia familia hebrea. Esta situación alarma a sus hermanos, quienes temen un acto de venganza por parte de José. Los hermanos de José toman la iniciativa y esta vez son ellos los que se enfrentan a José y procuran una solución final y definitiva. Hasta ahora en la narración de la historia de José y sus hermanos, no hubo un acto específico de expresión de arrepentimiento o pedido de perdón por parte de los hermanos de José. Fue siempre José el que había tomado la iniciativa. En este momento, movidos por el temor, causado por el sentimiento de culpa que hasta ahora no habían podido resolver, ellos se unen y acuerdan un plan para con José. Ya este plan no era para destruirlo, sino para pedir perdón y buscar una reconciliación. Tal vez la intención original fue solo conseguir el perdón que les permitiera sobrevivir y no temer de José. Es interesante que los hermanos atribuyen a José dos posibles actitudes, que de pronto pensaran que tuviese rencor y deseos de venganza. Entonces se presentan ante José y manifiestan dos propuestas de solución. La primera es un pedido de perdón que póstumamente lo ponen en los mismos labios de Jacob, su padre. Así el pedido tiene más autoridad y tenía más fuerza. Ellos no se sienten todavía capaces de hablar directamente a José, sino que necesitan un intermediario o padrino. Mucho de esto hay todavía en nosotros. No hemos llegado a la madurez de enfrentar las situaciones directamente, sino que buscamos hacerlo de otra forma. El pedido de perdón de ellos es por la maldad, el mal que ellos ocasionaron y por el pecado que ellos cometieron. Aquí hay pesar no solo por la consecuencia del pecado, común en muchos pedidos de perdón de líderes religiosos o políticos, que cuando piden perdón lo piden por el mal que ellos causaron. Y esto no es un arrepentimiento de pecado, sino un pesar por la consecuencia que provocaron. Pero hay también expresión de un arrepentimiento por el pecado aquí, por la acción misma que estaba fuera de la voluntad de Dios. No importa si causó o no causó consecuencias. El hecho es que ellos se arrepintieron de lo que hicieron y del mal que causaron. La segunda propuesta es un ofrecimiento de sumisión. Se postran y se declaran siervos de José. Aquí hay una imitación perfecta de lo que Jacob, su padre, hizo con Esaú y que José y los hermanos vieron con sus propios ojos cuando niños. José, ante esta petición de sus hermanos, les dice que no teman y les informa cuál es el lugar o llamado que él ha tenido en la vida. Él no está en el lugar de Dios, sino que fue escogido como instrumento para mantener vida. Él seguirá actuando consecuentemente con ese llamado. Afirma su liderazgo patriarcal y su cargo imperial, pero les asegura que esos cargos los tiene para responsabilizarse del sustento a ellos y de la generación que les sigue. También ubica a los hermanos en el lugar que les corresponde. En verdad, ellos pensaron hacer mal y Dios cambió la consecuencia de esa maldad. Es Dios quien tiene el control último de todas las circunstancias y hace cumplir su propósito a pesar del pecado humano. Aquí José reafirma su filosofía de la historia. Por eso ya no tiene en cuenta la consecuencia de esa maldad, pero no puede resolver el sentimiento de culpabilidad de sus hermanos. Cada uno tendrá que enfrentarse con Dios por sus pecados, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Todo lo que Él puede hacer por sus hermanos es fortalecerles espiritualmente, ser proveedor de todo lo necesario para el diario vivir y reafirmarles su amor y cuidado que hará que no sufran consecuencias en el presente o en el futuro inmediato por causa del pasado. En la última parte de este capítulo nos dice los años que vivió José, los cuales fueron 110. También se mencionan los hijos, nietos y bisnietos
indicando que la familia de José y de los otros hermanos seguían multiplicándose en Egipto. Indica también la satisfacción que un gran hombre tuvo en su vida familiar. A pesar de toda la fama y ocupación política, no descuida la importancia de la familia. Para José no es el honor a la memoria política lo que finalmente cuenta, sino la continuación de su descendencia. ¿Cuántos hombres grandes en la historia que han dejado riquezas y fama han visto a su familia desintegrarse aún durante sus propias vidas? La fe bíblica en todos sus testimonios dan suprema importancia a la familia. Para José, un gran político y un famoso estadista, el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo, llámese Israel o la Iglesia, no depende de acontecimientos históricos favorables. Tampoco se asegura con la sobrevivencia holgada de un pueblo, ni se garantiza con una supremacía política. Ese cumplimiento depende sola y exclusivamente de la fidelidad de Dios, quien se dignó en hacer un pacto con Abraham, Isaac y Jacob y un nuevo pacto en Jesucristo. José no juega a ser el libertador ni se apresura al éxodo. Su llamado fue el de preservar la vida. Por más que se haya apropiado de la visión del éxodo, decide esperar completamente en Dios y en el tiempo que Dios ha elegido para esa liberación. Y pide también que cuando llegue el día de la liberación, sus restos sean llevados a Canaán. Él no pide un permiso oficial ni firma un decreto oficial para que lo sepulten en Canaán. Él prefiere esperar y participar con el pueblo en el éxodo. Por un lado, esta es una decisión de fe basada en la seguridad de la fidelidad de Dios. Por la otra, es un acto de compromiso para las generaciones siguientes. Ellos debían salir de Egipto. Así termina el libro de Génesis con un ataúd en Egipto, esperando el siguiente capítulo en la historia de la salvación, el Éxodo. Y pasaron muchos años y mucha aflicción antes de que se cumpliera la promesa de Dios. Pero ese cumplimiento llega. Dios visita a su pueblo y los restos de José son llevados a su sepulcro final en Canaán. Asimismo, ellos también esperaron la promesa del Mesías, que los salvaría de sus pecados y los libertaría de la opresión de las naciones. Y pasaron muchos años y se cumplió. El Mesías vino, murió por nuestros pecados, pagó nuestras deudas, venció a la muerte, se levantó al tercer día con el poder de la resurrección y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y pronto viene por nosotros en su segunda venida, viene por su pueblo. Y en nosotros está el esperar en esa bendita promesa, así como los israelitas también esperaron en aquel tiempo aquellas promesas. Aunque tarde, Él vendrá. Aunque parezca que no ha sucedido, que no va a suceder, que se demora, Él vendrá. Y nosotros lo esperamos. Bendiciones.